A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Miguel, qué un saludarte, siempre es un gusto conversar contigo, muy amable, ¿cómo te va? José, buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel, ¿cómo estás analizando un poco ya 2 meses del proceso de elecciones generales, ¿no? Hay algunas proyecciones de encuestas, pero también tenemos un alto nivel de más del 40% de electores que aún no definen su voto. ¿Cómo vislumbras el panorama? ¿Qué es lo que se puede presentar en las siguientes semanas? Bueno, yo creo que todavía no podemos tener un panorama claro de lo que va a pasar a nivel del 12 de abril. Son 2 meses que pareciera que es bastante tiempo, pero a nivel de lo que son las elecciones y han sido las elecciones en el Perú, pues es muchísimo tiempo y pueden pasar muchas cosas. El panorama puede ser totalmente distinto una semana antes del día de las elecciones, dependiendo de precisamente todo cómo vayan avanzando las campañas electorales y sobre todo las campañas de esos veintipico candidatos que hasta ahora son unos desconocidos para la mayoría de los electores. La fotografía que se ha ido tomando con las encuestadoras tradicionales prácticamente muestran la misma imagen, muestran en la cabeza a 5 o 6 candidatos que son los más visibles, no necesariamente los más proclives a recibir el voto de la población. Y yo creo que eso va a ir cambiando en la medida que se vaya acercando la fecha y la gente tenga que tomar una decisión, porque también las encuestas manifiestan que más del 40% ahora está viendo votar en blanco, viciado, y muestra un desgano total frente al abanico de candidatos que tenemos. En efecto, tenemos, de acuerdo a las últimas encuestas, un elenco estable, 4 o 5 candidatos que son los que de una u otra manera permanecen en las encuestas, pero con niveles bastante bajos. Entonces, y tenemos un más del 40% que no define su voto, pero no solamente eso, Miguel, sino que también cuando le preguntan cuál es el concepto que tiene la clase política, en realidad tiene un concepto negativo de la clase política. Por lo tanto, allí no se puede esperar mucho de estos electores en votar a la clase política y con la clase política tradicional. ¿Qué factores pueden empezar, crees tú, para poder inclinar en determinado momento la balanza en favor de uno u otros? Bueno, yo creo que precisamente tú has mencionado algunos de los factores por los cuales las personas, los votantes, no necesariamente se van a inclinar. Es decir, hablamos de los candidatos de siempre, las mismas caras, aquellos congresistas que van a la reelección. O sea, esos tienen una gran desventaja, todo lo contrario de lo que ellos creen que tienen. Ellos creen que porque han sido conocidos, porque se han mandado a la reelección, porque tienen una visibilidad mediática, tienen una ventaja sobre los otros, y yo creo que eso va a ser en contra, va a ser un boomerang. La población va a comenzar a buscar de los menos malos cuál es el que se puede llevar esta presidencia de la República. Y ahí yo creo que el tema precisamente político va a ser el último factor. Mientras menos manchado de política esté, es que va a tener quizás un poco mayor preferencia del electorado. Claro, también vamos a ver personas que no tengan perfiles, antecedentes penales, antecedentes delictivos, que no hayan ninguna denuncia, y esa persona podría acaparar precisamente los votos de todas estas personas que están en contra de la política tradicional, que como te dije, es un tema bastante emocional, ¿no? Es un bastante de hastío, una cuestión de rabia, porque esa es la misma oferta de los partidos políticos que venimos recibiendo desde hace muchos años. Miguel, siendo un tema emocional como tú lo puntualizas, entonces no podemos por el momento ni siquiera proyectar que este voto puede inclinarse a un candidato hacia la izquierda o la centro izquierda o a lo mismo un candidato a la derecha o el centro. Es así, pero además hay un dato interesante en una de las encuestas que ha salido ayer o hoy. La población no distingue con precisión lo que es la derecha o izquierda. El tema ideológico en el caso peruano hace mucho tiempo que ha desaparecido de las ofertas electorales. Se habla de izquierda, se habla de derecha, se habla de la derecha bruta y achorada, se habla de los caviares, se habla de una población con ciertos motes, pero cuando tú les preguntas a los electores qué entiende o de qué lado está uno u otro candidato,
hay una sorpresa en esta encuesta, porque inclusive se la ha tildado a Keiko Fujimori de extrema izquierda, lo cual demuestra que no, el tema de izquierda o derecha, digamos que no tiene tanto peso. Ahora, no digo que para alguna parte de la población no tenga importancia. Sin embargo, la izquierda se ha visto debilitada en este último periodo porque si bien Pedro Castillo reflejó esa esperanza de cambio, ya sabemos cómo terminó la historia. Pasó a Dina Boluarte, que se derechizó un poco, pero igual seguía siendo parte de la plancha de izquierda y terminó mal. Por lo tanto, hablar de una victoria de la derecha o la izquierda en este momento también es muy aventurado. Y sobre todo con esta base real de que la gente no sabe la diferencia ideológica que significa eso. Estamos dialogando con Miguel Antezana, analista político, experto en marketing político y docente universitario. Miguel, el escenario del sur siempre es un escenario complejo, sobre todo la sierra sur del país. ¿Va a ser gravitante, crees tú, en las próximas elecciones? Yo creo que sí va a tener un peso importante, no solamente la Sierra Sur, yo creo que toda la parte andina del Perú va a tener un peso importante como lo tuvo en la elección pasada, pero también debemos tomar en cuenta que tenemos a una gran masa de gente joven, de nuevos votantes, que entran a ser electores, y es un grupo bastante homogéneo, bastante pegado a la información digital en tiempo real, es un grupo que prefiere estar sobreinformado, que a veces puede estar confuso. Sin embargo, es un grupo que marca tendencias y eso es importante, pero no solamente por el tema tecnológico, sino también por las corrientes de opinión que puede generar. Entonces yo creo que la población joven, y no estoy hablando solamente de los nuevos votantes de 18 años, sino esa franja que va desde los 18 hasta los 25, 28 años, yo creo que es bastante importante y va a tener influencia en los otros grupos de edades para tomar esa decisión. Y en la medida que precisamente estamos hablando de un contexto digital de sobreinformación, hiperinformación, desinformación, de fake news, yo creo que va a ser muy importante el que haya información verificable, que los medios de comunicación independientes que están teniendo un peso importantísimo en los últimos años en el Perú reflejen la realidad que no muestran los medios de comunicación tradicionales. Y eso yo creo que van a ser factores que van a incidir a que comience a perfilarse un poco más claro el panorama electoral en las próximas semanas. Es cierto, para nadie es una sorpresa, mucho menos es ajeno, saber el peso que tienen hoy el mundo virtual, el mundo de las redes sociales, ¿no? Pero también acabas de mencionar algo, ¿no? Fake news, la noticia falsa. O sea, ¿cómo administrar para un candidato, administrar una información que sea creíble hacia sus públicos objetivos? Mira, hablar de las fake news o de la llamada también posverdad requiere un conocimiento técnico que lamentablemente no los vemos en campaña. Hay muy pocos candidatos que se han hecho ver y que han hecho ver también quiénes son los profesionales que los rodean. Y lamentablemente el panorama es muy desalentador tanto para desde este lado, digamos, técnico, pero también desde el lado de los candidatos, porque no conocen lo que es el tema de una campaña electoral. Y yendo al punto que preguntabas, el tema de las fake news o la posverdad tiene un alto contenido precisamente emocional. Una fake news tiene impacto y llega a regarse como pólvora por el gran contenido emocional que tiene. No es solamente porque es una noticia, porque si mañana decimos pues que alguna persona, digamos, muy querida por la población ha sufrido un accidente y es falsa, inmediatamente se va a regar, se va a multiplicar, se va a viralizar, no solamente por el hecho noticioso, sino por la carga emocional que tiene. Entonces, de la misma manera, en elecciones, cuando se trabaja con las fake news, lo que manda es ese contenido, es el detalle, es el punto que genera este clic emocional. Ahora, generalmente las fake news tienen un sentido para desacreditar a los candidatos y va a depender mucho del equipo para precisamente saber cómo enfrentarlas. En la medida que no estén preparados para ello, una fake news entonces se puede convertir en un boomerang o se puede convertir algo en contra del candidato, así no tenga nada que ver. Pero ya no es culpa del candidato, es responsabilidad del equipo que lo acompaña para saber enfrentar este tipo de situaciones. ¿Quién podría o quién va a tener mayor éxito en esta campaña, Miguel? ¿Aquel que desarrolla un mejor trabajo en sus redes, en su comunicación virtual?
o aquel que mantiene el sistema tradicional face to face, cara a cara? Yo creo que es una combinación, porque tenemos en el Perú diferentes públicos. No podemos ponerlos a todos en el mismo plato. Así como hemos mencionado minutos antes que tenemos una gran población joven que se maneja en entornos digitales, que trabajan con la inmediatez de la información, también tenemos una gran masa de lectores que se guía de los medios tradicionales y otra gran masa de lectores que no tiene acceso a los medios y necesita tener el cara a cara con los candidatos, con los partidos, con las propuestas. Entonces tiene que haber una combinación inteligente de estos factores y para eso se requiere tanto logística como un equipo profesional que pueda definir las mejores estrategias. Al final son vías, son canales de comunicación con los electores, pero lo más importante es el mensaje. ¿Qué es lo que se va a transmitir? ¿Cómo voy a generar confianza? ¿Qué es lo que voy a ofrecer? No ofertas descabelladas como hemos escuchado en los últimos días de ciertos candidatos, sino cosas reales que precisamente cubran las necesidades y las expectativas de los electores. Hasta ahora no hemos visto absolutamente nada de eso. Los problemas siguen siendo los mismos, pero no se están ofreciendo soluciones. Se ofrecen ideas sueltas, algunas, como dije, disparatadas, pero no tenemos una oferta electoral para que nos diga este candidato es el que hasta ahora se llama mi preferencia porque es el más coherente, más cuerdo. No existe hasta este momento ese candidato que se pueda perfilar a ganar la presidencia. Ahora, un debate presidencial, bueno, son más de 35 candidatos, 36. ¿Qué efectos puede tener un debate? ¿Va a tener un efecto en el elector? Mira, si hablamos desde el debe ser, un debate debería influir en los electores para que tome una decisión. Ese es en el debe ser. Pero ¿qué han venido siendo los debates electorales en el Perú? Pues simplemente show electoral. Show electoral en el que cada candidato comienza a lanzarles pullas al que está al lado, o si es en pareja, va a ver cómo trata de desmontar al otro, cómo va a hacerlo quedar en ridículo. Y finalmente, entonces, eso es lo que tenemos, un show. Y quizás en algún momento algunos electores simplemente decidan a tal o cual candidato por un tema de afinidad, por un tema de valoración de ese show, pero no buscamos eso, estamos buscando un presidente de la República. Y eso es bastante grave. Y esto es precisamente la degradación y la falta de profesionalización de las campañas electorales. La gran incultura política y electoral que tenemos nos viene pasando factura desde hace muchos años y yo creo que por lo que se ve hasta este momento, pues lamentablemente tenemos un panorama no muy halagador para el 12 de abril. O sea, podemos esperar quizá un candidato inesperado al final. Yo creo que sí. Yo creo que todavía de esos 20 y pico que están en el menos del 1%, alguno se puede destacar o alguno puede recibir la mirada de los electores como el menos malo. Porque los que tenemos en los primeros lugares también además tienen los grandes porcentajes de rechazo político. Entonces no tiene mucho sentido que un Rafael López Aliaga, que gran parte de Lima lo desaprobaba por su gestión como alcalde, esté en primer lugar. Y tampoco tiene mucho sentido pues que un gobernador, ex gobernador de La Libertad, que tiene un desastre en seguridad, también esté en tercer lugar. Entonces, fíjate que ahí hay unas inconsistencias que precisamente demuestran que todavía no hay una decisión, no hay un voto sólido, no hay una corriente que, digamos, marque una tendencia. Y eso todavía falta, porque no sabemos, si le preguntamos a cualquier ciudadano, dígame por lo menos 15 candidatos, no llega a los 5. Entonces, todavía falta mucha tela por cortar para el tema de las elecciones. Muy bien, Miguel, como siempre, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Con el compromiso te va a seguir molestando en los próximos días para seguir analizando con, sobre todo, tu sapiencia para poder ir entendiendo cómo se mueve el tablero electoral. Te agradezco como siempre, Miguel, muy amable. Un gusto, José, un abrazo. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.